estos son los colores de hilos que yo he utilizado. En específico, esta es la hilaza Eulalie. En realidad, usted puede utilizar la hilaza que guste, pero a mí me encanta mostrarle exactamente lo que he utilizado yo, porque de ello dependerá también el tamaño de su amigurumi. Esta hilaza es de 1 milímetro de grosor, no más que eso, es bien fina. Y con esta hilaza obtendremos un amigurumi de aproximadamente 5 pulgadas. Los colores a utilizar. Comencemos con dos colores que utilizaré para ambas elfas. El color carne para el tono de su piel. Tenga en cuenta que usted puede utilizar el tono de piel que usted guste, ¿ok? Yo he ocupado la hilaza color carne en esta marca. Y también el tabaco claro para los detalles en las piernas y en su cintura. Para ambas el mismo color piel y el mismo color tabaco claro, estos dos. Luego para el Lunitiel hemos utilizado hilaza color azul cielo y este que es como un amarillito en realidad es color paja en esta marca, pero se ve como un amarillito bien tierno, pero tenga en cuenta que el nombre es paja. Luego para el Indra vamos a utilizar este verde que es cítrico en específico y también este que es tangerina que es un naranja bien intenso. Para esta hilaza yo ocupo un gancho de 1.5 milímetros. Debes saber que yo tejo el punto bajo en forma de X y queda bien ajustadito. Si quiere conocer más acerca del punto bajo en forma de X, V o X falso, en la descripción de este vídeo y de todos nuestros vídeos siempre le comparto el enlace. Yo le recomiendo el punto en X o cruz, como guste llamarle. La verdad que ayuda muchísimo a mantener una tensión del hilo sin que nuestros dedos se cansen. Tiene un montón de ventajas. En ese vídeo se las comento. Recuerde que el número de gancho también va a depender muchísimo de la hilaza que usted decida utilizar. Por ello le digo que para esta hilaza un gancho de 1.5 milímetros. ¿Qué otras herramientas vamos a ocupar? Este amigurumi es articulado. Todos sus brazos, su cabeza, sus piernas, todo es articulado. Para ello vamos a necesitar alambre. Yo estaré ocupando este alambre que en específico es alambre de floristería. Tiene una cobertura de papel. Si desea tener más datos de este alambre en específico, así como para este alambre, para otros de los materiales y herramientas que les estoy mostrando acá, porfa vean la descripción de este vídeo, les comparto siempre el enlace a nuestros favoritos de Amazon, donde les comparto muchísimos de los materiales que ocupamos. En específico va a encontrar este alambre de floristería. Me resulta súper cómodo, pero en realidad usted puede utilizar el alambre que tenga, el alambre que prefiera. Les voy a estar dando la medida en específico que ocuparemos para las piernas y los brazos y que sobre para el resto, para la cabeza. Lo cierto es que con tan solo 14 pulgadas, que es lo que mide este alambrito, será suficiente para una elfita. ¿Ok? Luego vamos a necesitar tijeras, relleno, más que este que les estoy mostrando acá, alfileres, agujas laneras. Vamos a ocupar hilo de coser de color negro súper fino para bordar los ojitos. Si usted desea colocar ojitos de seguridad, mi recomendación es que vea la segunda parte de este vídeo donde les estaré mostrando dónde bordar los ojitos. Hágalo antes de cerrar completamente la cabecita y donde mismo yo estaré bordando los ojitos. Si es que les gusta esa posición, pues usted puede colocar ojitos de seguridad. En ese caso yo les recomiendo que lo coloque justo aquí en el centro, ¿verdad? En el centro de este que yo he hecho bordado, ¿vale? Luego también voy a estar ocupando pegamento silicón. También esta herramienta la puede encontrar en nuestros favoritos de Amazon, súper práctica de utilizar y también le podemos retirar esta pieza para tener una punta más fina y más cómoda al trabajar amigurumis pequeños. Es todo el material que usted necesita para confeccionar estas elfitas. ¿Qué haremos en esta primera parte? Lo cierto es que yo no les voy a dar un tutorial para cada una de ellas. Yo les voy a estar enseñando el paso a paso realizando a Lunitiel. ¿Ok? Voy a estar ocupando estos colores de hilo. Usted tenga en cuenta si quiere confeccionar a Elindra, pues a ocupar los otros colores.
En esta primera parte les voy a enseñar cómo realizar lo que es la base del cuerpo. Solamente la base del cuerpito, pero ello incluye también detalles de vestido y en la hombrera, ¿ok? Y luego en la segunda parte vamos a realizar todo lo que falte. Ahora, debe saber si es que usted es amante de los patrones escritos, que también tenemos patrón escrito disponible a la venta, que puede adquirirlo también en nuestro sitio web gretawins.com y tal vez también en nuestra tiendita de Etsy. ¿Ok? Ahí lo puede encontrar. Pero siempre es bienvenido a disfrutar de nuestros tutoriales. Es a gusto suyo. Tutorial o patrón escrito, como usted prefiera. Entonces ahora sí, pues es todo lo que necesita saber. Espero y esté listo, y de ser así, pues comencemos. Antes de empezar con el tutorial, quiero hablarles un poco más sobre uno de los materiales que usaremos hoy, el hilo Eulali. Este increíble hilo tiene una gama de 38 colores, lo que nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad al momento de tejer. Es un hilo de 1 milímetro de grosor, hecho 100% de algodón mercerizado, lo que le da un acabado único, brillante y suave al tacto. Si quieres probarlo, pueden encontrarlo en mi web gretawins.com, junto con más materiales y sorpresas. Además, no olvides suscribirse a nuestra web, es completamente gratuito. Así recibirán noticias, promociones exclusivas y mucho más. Comencemos realizando 2 bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Estaremos realizando ambos bracitos utilizando la hilaza color carne e iniciaremos con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listos los 6 puntos bajos, podremos cerrar el anillo. Coloque marcador solo si usted lo considera necesario. Estaremos trabajando en espiral y como es una pieza tan pequeña, yo prefiero no colocar marcador, pero ello implica que debe llevar muy bien la cuenta y no perderla. En la ronda número 2, como le decía, trabajando en espiral, realizaremos 6 puntos bajos más, uno por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, 2, y usted va a ir acomodando la pieza. 3, 4, 5 y 6. Si nota que se le abren un poquito los puntos, no se preocupe por ello, ya que estos bracitos no ocupan relleno, así que no se van a abrir más que eso y no se va a notar. En la ronda número 3, preste mucha atención, iniciaremos con 2 puntitos bajos. 1 y 2. Luego le sigue un puntito mota, que es lo que simulará un dedito. Para él realizaremos 3 medios puntos altos en el mismo lugar y cerrados juntos. Preste atención, tome la lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga la lazada. Y esto lo va a repetir 2 veces más. Tome la lazada, inserte, extraiga. Yo lo sujeto un poquito aquí arriba, tomo la lazada, inserte, extraiga y listo. Va a tener 7 lazadas en el gancho contando esta del inicio, ¿ok? Nada más va a tomar lazada y pasar por todas. Listo. No necesita hacer una cadena de cierre, nada más vamos a continuar con los siguientes 3 puntitos que nos quedan para completar esta ronda, realizando 3 puntos bajos. 1, y lo que va a hacer es empujar este puntito mota hacia afuera para que se note. Un puntito bajo, 2 y 3. Y habremos completado esta ronda 3 también con 6 puntos.
Seguido desde la ronda 4 y hasta la 16 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada ronda. Esta hebrita del inicio del anillo mágico usted la puede cortar y también dejarla hacia adentro para que no le moleste. Como le decía, son muy poquitos puntos. Mientras menos accesorios tengamos aquí que nos estorben, pues más cómodo vamos a poder tejer. Entonces vamos a contar por cada rondita 6 puntos bajos. Aquí sí, si usted desea colocar un pequeño marcador, como por ejemplo una hebrita de otro color bien fina, voy a tomar una sola hebrita, pues marque solamente el inicio de esta ronda, si es que usted lo desea. En caso de que se le tuerza, pues no pierda la secuencia. Entonces, un puntito abajo, dos, aquí arribita, tomando esa cadena que se ha formado del puntito mota, 3, 4, 5 y 6. Y así continuaré la ronda número 5, 6 y las siguientes rondas hasta la número 16. He terminado la ronda número 16. Vea cómo el marcador yo nada más lo he dejado hasta aquí. Si usted sigue la línea puede ver que he acabado muy bien la ronda número 16. Es suficiente con ello. Vamos a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente para ahora realizar un cierre perfecto utilizando agujita lanera. Para el cierre perfecto nos saltamos un puntito y en el siguiente introducimos por debajo de la cadena que se forma encima del punto. Y luego voy a insertar una vez más encima, en el centro del último punto bajo que hicimos en la ronda 16. Voy a retirar hacia acá debajo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacia adentro? Ya que estos bracitos no ocupan relleno, ya que tenemos también muy poco espacio pues para introducir luego el alambrito, pues yo lo retiro hacia la parte de afuera. Asegúrese de formar bien ese puntito, o sea, esa cadena. No la ajuste demasiado, no lo necesita. Y aquí pues nada más voy a asegurar tomando una hebrita lo más adentro posible. ¿Por qué realizamos este cierre perfecto? Pues de este modo ya luego que estemos uniendo estos bracitos con el propio tejido, ya que irán unidos con el propio tejido, resultará mucho más cómodo no tener que preocuparnos por dónde terminó el cierre o dónde no, ¿verdad? Dónde terminó la última ronda. Es simplemente insertar el gancho donde usted prefiera, nada más velando que el dedito nos quede hacia el frente. Ya le explico sobre eso más una vez que vayamos a realizar la unión. Listo. Y así como realizó un bracito, se va a asegurar de que este puntito mota quede hacia afuera, así, con volumen. Pues realice otro bracito más. Necesita tener dos bracitos exactamente iguales y ya yo los tengo ambos listos. Para cada piernita iniciaremos utilizando el hilaza color azul cielo e iniciaremos con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerremos el anillo. Así como les comentaba en los bracitos, usted coloque marcador siempre que lo considere necesario. Yo no lo voy a colocar, ¿ok? En la ronda número 2 estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, trabajando en espiral. El segundo, vamos acomodando la pieza para formar lo que sería el piecito. Le sigue un aumento. Repitamos exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y luego un aumento. Listo. En las rondas 3 y 4, en cada una de ellas realizaremos 8 puntos bajos. Un punto bajo,
2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 4. Una vez termine la ronda número 4, corte la hebra, pues cambiaremos de color. Termina el punto y ala un poquito. Luego inserte el gancho por el centro del último punto y extraiga la hebra de color carne o piel, el tono de piel que usted decida utilizar, y extrae la lazada. Ahorita les muestro cómo asegurar estas dos hebritas. Antes vamos a comenzar la ronda número 5, donde estaremos realizando 8 puntos deslizados tomando solamente hebritas traseras, ¿ok? Solamente hebrita trasera, un puntito deslizado, 2, y así continuaré deslizándome tomando solamente hebras traseras hasta completar la ronda. La hebrita de color azul usted la puede extraer. ¿Listo? Y con la de color carne, pues vamos a asegurar con un nudito común. No necesita ajustar demasiado. Un nudito común. Cortamos un poco las hebras para que no rellenen mucho, ya que no necesitamos relleno tampoco en las piernitas. Entonces lo vamos a retirar hacia adentro. Lo mismo hice con la hebrita del anillo mágico, que la corté y la dejé hacia adentro. Entonces voy a completar esta ronda. Terminada la ronda número 5, en la 6 también trabajaremos solo en las hebritas traseras, pero esta vez realizaremos 8 puntos bajos, tomando solamente hebrita trasera, un puntito bajo, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. En la ronda número 7 las repeticiones serán de 2 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Así repita una vez más 2 puntos y una disminución hasta completar esta ronda con 6 puntos. Desde la ronda número 8 y hasta la 22, coloquemos un marcador solamente al inicio como mismo hicimos con los brazos y estaremos realizando en cada rondita 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las siguientes rondas hasta la número 22. 6 puntitos bajos en cada rondita. Ya sé que es bien pequeñito, pero porfa pónganle mucha paciencia. Listo, ya he terminado la ronda número 22 y voy a retirar el marcador de acá. Hasta la ronda número 22 necesitamos repetir exactamente lo mismo 2 veces para tener 2 piernitas. Cuando usted termine la segunda piernita, porfa no corte la hebra porque continuaremos con la unión. Pero al terminar la primera, corte la hebrita y extráigala y coloque aguja lanera. Y esta aguja lanera es para hacer un cierre perfecto, al igual que hicimos con los bracitos. Formamos un puntito encima del que nos saltamos y retiramos hacia afuera. Aseguramos y escondemos la hebrita. Y una vez segura y escondida la hebrita, si nos habrá quedado, entonces podremos continuar con la ronda número 23, donde precisamente estaremos realizando la unión. Para ella vamos a iniciar colocando marcador, ya que estaremos trabajando en espiral y pues estas ronditas serán más largas. Vamos a iniciar en esta piernita realizando 3 puntitos bajos. 1, 2 y 3. Iniciando con 3 puntitos bajos nos aseguramos un poquito de que este cambio de color nos quede luego hacia la parte de atrás. Es lo único que vamos a velar en el momento de realizar esta unión. Después de 3 puntos bajos le siguen 2 cadenas que será la separación. ¿Ok? 2 cadenas de separación. Tomamos la siguiente piernita y como ya sabemos que esta va a ser la parte de atrás de esta pierna, pues vamos a velar porque también en esta piernita nos quede este cambio de color lo más atrás posible, ¿ok? Entonces usted tuerza, enderece la piernita, los puntos tanto como pueda o déjelo como usted crea que van a quedar. Y vamos a iniciar en el puntito que esté al lado, ¿ok?
voy a estar iniciando aquí. En este caso me ha quedado justo en el último punto que hice en esta pierna y luego vino el cierre perfecto. Pero todo va a depender de su tejido. Ahora, realicemos en esta piernita 6 puntos bajos. 1. En el cierre perfecto, aquí formamos una cadena. Yo prefiero tomar también el punto de abajo. Me gusta más como queda así, pero es a gusto suyo. Entonces, este sería mi segundo punto bajo en esta piernita. 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 puntos bajos más, uno por cada cadena que tenemos. Así, tomando por la parte de atrás de la cadena. Un punto bajo y otro en la siguiente cadena. Y para completar la ronda, 3 puntos, porque inicié con 3 y esta piernita tiene un total de 6, pues termino con 3. 1, 2 y 3. Habremos completado esta ronda número 23 con un total de 16 puntos. En las rondas 24 y 25 en cada una, 16 puntitos bajos. Un punto bajo, quiero mostrarle en las cadenas. 2, 3, siguen las cadenas y vamos a tomar esa hebrita que quedó libre de la base. 4, 5 y el punto bajo número 6, asegúrese de tomar el punto que sigue, porque está muy pegadito a las cadenas y solemos saltarlo, suele confundirnos. Así que asegúrese de tomarlo muy bien y no saltarlo y terminar esta ronda con 16 puntos. Y de igual forma en la ronda número 25, 16 puntos bajos más. Una vez terminada la ronda número 16, yo he cortado la hebra. Lo cierto es que vamos a volver a utilizar la hebra de color carne, pero me resulta más cómodo grabar cortándola. Usted la puede dejar ya que va a utilizarla luego otra vez. Entonces vamos a insertar otra vez en el punto para hacer el cambio de color y utilizar la hilaza de color azul cielo o el mismo color que usted haya utilizado en lo que son los piecitos. Extraemos la lazada de color azul cielo y en la ronda número 26 realicemos 16 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Así haremos el cambio de color. 1, 2 y así continuaré realizando puntos deslizados solamente tomando hebritas traseras. La hebrita de color azul cielo, carne la puede alar y unirla con la de color azul cielo para de ese modo asegurarlas. Le sigue la ronda número 27 donde realizaremos 16 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuemos realizando puntos bajos solamente tomando hebritas traseras hasta completar esta ronda. Luego desde la ronda 28 y hasta la 30, o sea 3 rondas, realicemos en cada una 16 puntos bajos tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y 16 puntos bajos más en las rondas 29 y 30. Una vez terminada la ronda 30, usted puede cortar la hebra, ya que para la siguiente ronda de lo que es el cuerpo haremos cambio de color, ¿ok? Por ahora vamos a dejarla así. Ahora resulta mucho más cómodo realizar la faldita en este momento, ya que no hemos colocado alambre, no hemos realizado los brazos, ¿verdad? No los tenemos unidos. Entonces es mucho más cómodo ahora. Para mí, esta es la parte de atrás de este cuerpito. ¿Ok? Usted determine cuál será la parte de atrás, tenga en cuenta dónde le ha quedado el cambio de color aquí debajo. Esta es mi parte de atrás, ¿ok? Así que coloque el cuerpito en esta posición con la parte de atrás enfrente suyo y vamos a comenzar en cualquier puntito, en el que usted guste pero que quede en la parte de atrás, ¿ok? Y vamos a estar tomando las hebritas de color azul cielo. Vamos a extraer una lazada del color azul cielo
Y estaremos subiendo para la primera rondita, sujeta esta hebrita aquí, la vamos a estar asegurando ahora, con 2 cadenas. 1 y 2. Ahora, en la misma base de estas cadenas, en la misma hebrita donde hemos iniciado, comenzaremos las repeticiones de 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. El primer medio punto alto será en la misma base donde hemos iniciado. Un medio punto alto. Luego, en la siguiente hebrita y a su vez asegurando ya la hebrita del inicio, el segundo medio punto alto y el tercero. Le sigue un aumento de medio punto alto, o sea, 2 medios puntos altos en la misma base, 1 y 2. Así nomás, vamos a repetir 3 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, un total de 4 veces. Aquí está la siguiente hebrita, un medio punto alto, 2, 3 y le sigue el aumento. Repite exactamente lo mismo 2 veces más y estaremos terminando esta ronda con 20 puntos. Ya le muestro el final. Completemos esta ronda número 1 de la falda con un puntito deslizado justo en el primer medio punto alto de esta ronda. Listo, en la ronda número 2, 2 cadenas de subida, 1 y 2 y le siguen 20 medios puntos altos. Uno por cada punto de la ronda anterior. Vamos a comenzar el primero siempre en la misma base del punto deslizado que hicimos del cierre. Un medio punto alto, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener 20. Siempre cerraremos cada ronda con un puntito deslizado en el primer medio punto alto. Listo. En la ronda número 3, 2 cadenas de subida y esta vez las repeticiones serán de 4 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2, 3, 4 y le sigue un aumento de medio punto alto. Así repita lo mismo 3 veces más y esta ronda la terminaremos con 24 puntos. Cerramos la ronda con el punto deslizado. En la ronda 4, 2 cadenas de subida y luego vamos a realizar 24 medios puntos altos. 1, 2 y así hasta tener 24. Cerremos con el punto deslizado. Luego en la ronda 5 subamos 2 cadenas, 1, 2 y esta vez las repeticiones serán de 5 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Repita lo mismo 3 veces más y estaremos terminando esta ronda con 28 puntos. Cierre la ronda 5 con el punto deslizado. Para la ronda número 6, 2 cadenas y esta vez 28 medios puntos altos. 1, 2 y así continuaré hasta realizar 28. Terminemos la ronda 6 con el punto deslizado. Luego la ronda 7, 2 cadenas de subida y seguido estaremos repitiendo un total de 7 veces 3 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento. Así 6 veces más hasta completar toda la ronda y cerraremos con el punto deslizado. Cerremos la ronda 7 con el puntito deslizado y habremos completado esta ronda con 35 puntos. En la ronda 8, 2 cadenas de subida, 1 y 2 y luego 35 medios puntos altos sin aumentos. 1, 2 y así hasta tener 35. Cerremos la ronda 8 con el punto deslizado y listo. Ahora en la ronda número 9 y última estaremos repitiendo una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, un deslizado. Una cadena,
un deslizado. Así toda la ronda, ¿ok? Una cadena y un deslizado. Este es el acabado que le daremos a esta faldita. La última repetición, una cadena y un puntito deslizado justo en la base del primero. Listo. En realidad lo puede insertar donde usted guste. Ya le muestro cómo ha quedado insertándolo ahí. Y voy a retirar en el mismo punto hacia la parte de atrás la hebrita. ¿Para qué? Pues para detrás, asegurarla más en caso de ser necesario y esconder la hebra. Es suficiente, vea cómo ha quedado. Pero en realidad, vuelvo y repito, usted lo puede insertar donde guste. Esta hebrita la voy a asegurar más y a esconderla. Hasta aquí lo que sería ya la faldita. Y vamos a continuar con el cambio de color. Vamos a insertar en el último puntito que habíamos terminado acá y extraer la hebrita de color carne. Porfa, presten mucha atención en esta ronda número 31, pues además del cambio de color, estaremos a su vez uniendo los bracitos. Para los bracitos lo más importante a tener en cuenta es que los deditos queden hacia el frente de su amigurumi. Este es mi frente, el frente de este cuerpito. Así que en los primeros 3 puntitos, ya que a mí me quedan en el lateral, ya voy a estar uniendo el primer bracito. Pero todo va a depender de su tejido. Si a usted se le torció más las puntadas, nada más asegúrese siempre de colocar los bracitos uno a cada lado, es lo más importante. Y velando que este dedito hacia el frente, ¿ok? Es lo más importante. Entonces, voy a acomodar el bracito, voy a doblarlo para determinar cuáles son los 3 puntitos en los que voy a trabajar ahora, ¿ok? En este caso, voy a estar trabajando comenzando aquí. Tomando este puntito del brazo y luego un puntito trasero. Solamente los traseros trabajaremos en el cuerpo, ¿ok? El trasero que sigue del cuerpo. Estas hebritas las vamos a asegurar luego, ¿ok? Entonces, el primer punto deslizado de los 3 y a su vez uniendo un bracito. Un puntito deslizado. Pasamos al siguiente punto del brazo y luego un puntito trasero del cuerpo. 2 y uno más. Son 3. Necesitamos hacer 3. Tomando de este brazo. Listo. Vamos a asegurar, antes de continuar, vamos a asegurar estas 2 hebritas para que no nos molesten. Alamos la hebrita de color azul cielo y aseguramos la de color carne con ella. Y ya que estén seguras, vamos a cortarlas. También puede dejarlas que formen parte del relleno, pero prefiero que no me molesten luego a la hora de también colocar alambre. Entonces, ya hicimos 3 puntos deslizados uniendo un bracito y ha quedado este dedito mirando hacia el frente de este cuerpito. Le siguen 5 puntos deslizados, tomando hebrita trasera nada más, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos el siguiente bracito y haremos lo mismo, asegurándonos esta vez de que el dedito quede en la dirección contraria a la anterior. Aplastamos y tomamos los 3 puntitos que nos hayan quedado pues más de ese ladito. ¿Ok? Aquí uno, un puntito del brazo, un puntito trasero del cuerpo. Y así 3. Vamos a hacer 3 así. 1, 2 y 3. Y para completar la ronda nos han de quedar 5 puntos más, entonces 5 puntos deslizados tomando hebrita trasera en el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5.
En los subtítulos puede ver que hemos terminado esta ronda con 16 puntos. ¿Por qué contamos 16 puntos? Pues estos deslizados que hicimos para la unión de los bracitos no cuentan. Para la siguiente ronda lo que va a contar son 5 puntos enfrente, 5 puntos detrás y 3 puntitos que dejamos libres en cada bracito. Nada más siga el paso a paso y no se preocupe por ello. Nada más siga la guía y lo va a lograr. Entonces, para la siguiente ronda, que es la 32, comenzaremos realizando 3 puntos bajos justo en los 3 puntos que dejamos libres de este bracito. He colocado marcador, un punto bajo. Este segundo a mí me ha quedado en un cierre perfecto. Casual que me quedó ahí. 2 y 3. Listo. Ya he realizado los 3 puntos bajos que corresponden a este bracito. Le siguen 5 puntos bajos tomando hebrita trasera en estos puntitos deslizados que tenemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 3 puntos bajos más en este bracito. 1, 2 y 3. Y para completar la ronda, 5 puntos bajos tomando hebrita trasera en el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y habremos completado esta ronda pues con 16 puntos otra vez. Voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento, ya que este cuerpito ocupa alambre para articular sus piernas, brazos, cuellos y también ocupa poquito de relleno. Y en la siguiente ronda pues estaremos disminuyendo muchísimo. Así que vamos a preparar alambre para este cuerpito. Para articular este amigurumi ocuparemos 4 trocitos de alambre. 2 trocitos los he cortado de aproximadamente 13 centímetros que los estaré utilizando para cada piernita. Y otros 2 los he cortado de aproximadamente 11 centímetros que son para cada bracito. En realidad puede dejarlos un poquito más largo también y ya luego lo que reste, lo que sobre en la cabeza antes de cerrarla, pues lo puede cortar. Pero yo le doy más o menos la medida aproximada que yo he utilizado. Yo lo quiero asegurar, pero no mucho. No quiero crear demasiado volumen, así que nada más con la yema de mis dedos, este alambrito se trabaja muy fácil, pues voy a doblar la puntita. Y esto será todo lo que yo le haré a cada alambrito antes de insertarlo en cada pieza, ¿ok? Solamente esto antes de introducirlo en las piernas y los brazos. Listo. Si lo desea cerrar un poquito más también puede hacerlo, pero este alambre, a pesar de que se trabaja muy fácil, no deja de ser resistente, así que se va a dejar trabajar muy bien. ¿Qué le recomiendo? Si tiene un palito de madera, vamos a utilizarlo para asegurarnos de tener el agujero en las piernitas. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones se nos traba algún hilito o algo así, no queremos que eso pase, así que usted se asegura de que el palito de madera pasa y ya luego sí o sí pues va a pasar el alambre muy fácilmente. Ya ha llegado aquí, vea, si yo lo estiro ahí se ve. Lo mismo haré con este otro que es el de la piernita. Primeramente me aseguro. Perfecto. Y ya luego es mucho más fácil. Listo. Lo mismo haremos con los bracitos, pues nos vamos a asegurar de que ahí esté el agujero para cada bracito, sobre todo al inicio, y ya luego le vamos a insertar el alambre. Perfecto. ¿Ok?
Ahora, antes de acomodar estos alambres, voy a colocar relleno. Sí, solamente en esta área. O sea, desde la entrepierna hasta aquí, lo más arribita posible. Ese es todo el relleno que le vamos a estar colocando a este amigurumi. Estaré colocando en pantalla, si usted no lo considera necesario, pues nada más adelante el vídeo. Sepa también que en las configuraciones usted puede configurar el vídeo para verlo más lento o más rápido, pero mucho cuidado, no se salte detalles, ¿ok? Entonces, nada más le voy a estar colocando por delante y por detrás relleno. Me refiero a por delante. Entonces nada más le voy a estar colocando relleno. Entonces nada más le voy a estar colocando relleno por delante y por detrás de los alambritos, ahí con mucha paciencia. Listo, ya que tengamos el relleno, ¿ok? Nos resultará más fácil, ¿cómo diría? Jorobar los alambritos, ¿verdad? Llevarlos todos hacia el centro, doblarlos en el centro y asegurarlos. La idea es que nos quede bien juntito los cuatro, lo más centradito posible, ¿ok? Ahora, para asegurar, yo voy a tomar una hebrita desde este mismo hilo color carne y lo voy a anudar en el centro. Voy a comenzar desde arriba, de este modo. Y en la medida que voy torciendo, pues ahí voy ajustando. Si usted quiere hacer esto mismo con cinta adhesiva, adelante. Pero yo considero que con hilito está muy bien. Es el mismo color del cuello. ¿Ok? Y lo puede llevar tan arriba como guste. Ya todo esto quedará luego dentro de la cabeza. Aquí vamos a hacer un nudito. Y listo. Como quiera nos estará sobrando, ¿ok? Alambre y lo podemos cortar más adelante, ¿ok? Dependiendo de por dónde nos vaya quedando la cabecita. Y ya con todo listo, pues vamos a continuar con la ronda número 33. Voy a colocar marcador, ya que en esta ronda 33 lo que estaremos realizando serán 8 disminuciones, ¿ok? Trabajando disminuciones invisibles, va a cerrar muchísimo. Hágalo con mucha paciencia para que ajuste muy bien cada disminución. Una disminución. Dos. Y así continuaré hasta realizar 8. 8 disminuciones invisibles. Ya terminadas las 8 disminuciones, vean cómo ha cerrado muchísimo. Pues vamos a realizar dos rondas, la 34 y la 35, cada una de 8 puntos bajos. Y esto sería el cuello. Un punto bajo. 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma 8 puntos bajos más en la ronda número 35. Continuemos con la ronda número 36 donde iniciaremos lo que sería la cabeza. Para el inicio de la cabeza en la ronda 36 realizaremos 8 aumentos tomando solamente las hebritas delanteras. Con esto marcaremos que se note más el inicio de la cabeza. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento. Tomando hebrita delantera solamente el segundo aumento. Y así continuaremos aumentando toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos.
Una vez terminada la ronda número 36, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento no corte la hebra ni nada, que vamos a continuar con la cabeza. Pero antes quiero hacerle el detalle de los tirantes a este vestidito, ya que resulta más cómodo ahora que no tenemos lo que es la cabeza, que es más grande. Así que nada, vamos a comenzar siempre en la parte de atrás de este cuerpito. Aquí tenemos la marquita de la subida de la falda. Esto nos da más la idea. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Tenemos 5 puntitos aquí detrás de los 5 puntitos deslizados, ¿recuerdan? Bueno, pues en el del medio vamos a iniciar con una lazada de la misma hilaza de color azul cielo para el detalle de los hombritos, excepto que usted lo quiera realizar de otro color, pues adelante. Lista la lazada, vamos a iniciar con 2 puntitos deslizados, o sea, uno en cada puntito, en cada hebrita que tenemos libre, ¿ok? Tenemos 5 y la hicimos en el del medio, así que un puntito deslizado. Esto luego lo vamos a asegurar. Y 2. Luego de 2 puntos deslizados vamos a realizar 10 cadenas. 1, 2, 3. Y note como yo no las ajusto demasiado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué 10 cadenas? Pues porque yo quiero que quede como caidito. O sea, si usted lo quiere más caído, más cadenas. Si lo quiere más recogido, menos cadenas. Con 10 me gusta como queda, bien coqueta. Entonces, 10 cadenas y le siguen 5 puntitos deslizados en las 5 hebritas que tenemos libres de aquí de enfrente. No se confunda, pues aquí debajo del brazo van a quedar siempre 3 hebritas libres, ¿ok? Entonces, un punto deslizado, dos, tres, 4 y 5. Luego 10 cadenas más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos pasamos hacia la parte de atrás, nos quedaron 2 hebritas aquí. Vamos a hacer 2 puntos deslizados más, 1 y 2. Cortemos esta hebra, dejando hebra suficiente para ahora realizar un cierre perfecto utilizando agujita lanera. Y así vamos a cerrar. Vamos a formar otro puntito más. Pasamos por debajo del primer puntito deslizado que hicimos, abrazándolo por debajo y luego encima del último punto deslizado que hicimos y retirando. Voy a estar retirando hacia la parte baja. ¿Ok? Siempre tratando de salirnos entre 2 puntitos para que luego que hagamos un nudito podamos esconderlo mejor. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con esta hebrita. La voy a retirar justo hacia el mismo lugar. Aunque esta parte del cuerpo no se va a ver porque queda tapada con la faldita, yo le enseño cómo hacerlo mejor para que se vea un trabajo limpio desde todos los ángulos que usted la mire. Vea que queda un cierre perfecto, súper bonito. Y aquí debajo, pues nada más vamos a hacer un nudito común y esconder las hebras. Y listo. Y pues así han de verse caíditos, bien coquetos, estos hombritos. Así han de quedarles. Y ahora sí pues, podremos continuar con la cabeza. Vamos a continuar con la ronda número 37, donde las repeticiones serán de un punto bajo y un aumento, para que crezca esta cabecita. Un punto bajo
y luego le sigue un aumento. Así toda la ronda. Es un total de 8 repeticiones. Estaremos terminando esta ronda con 24 puntos. En la ronda 38, las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así continúe repitiendo 2 puntos y un aumento toda la ronda y esta la terminaremos con 32 puntos. Iniciemos la ronda 39 con un punto bajo y luego le sigue un aumento. Lo que haremos es mover un poquito los aumentos del lugar para que no se marque tanto. Luego haremos 7 repeticiones de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Repita 3 puntos bajos y un aumento 6 veces más. Es un total de 7 repeticiones de 3 puntos y un aumento. Y para completar la ronda le van a quedar 2 puntitos restantes. Y en esos 2 puntitos que le quedan, 2 puntos bajos. 1 y 2. Finalmente habremos acabado esta ronda 39 con 40 puntos. Entonces, desde la ronda 40 y hasta la 48 estaremos realizando 40 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 40 y de igual forma las rondas que siguen hasta la número 48. Iniciemos la ronda 49 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego le sigue una disminución y esto es lo que repetiremos durante toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución hasta terminarla con 32 puntos. Luego en la ronda 50 las repeticiones serán de 2 puntos y una disminución, un punto bajo, 2 y le sigue la disminución, así toda la ronda hasta completarla con 24 puntos. Una vez terminada la ronda 50, pues ya sabremos dónde cortar el alambre o doblarlo. En mi caso lo voy a doblar por la única razón de que he perdido la tijera con la que lo corto, pero usted lo puede cortar. Si desea asegurarlo más con cinta adhesiva o algo así, pues también puede hacerlo, ¿ok? Yo no lo considero necesario. Nada más voy a doblar un poco las puntas. Y una vez las tenga dobladas, entonces es momento de colocar relleno. Más adelante podremos colocar más. Considero que lo vamos a necesitar, pero por el momento vamos a colocar el relleno siempre alrededor del alambre. Me explico. Vamos a ir manteniendo el alambre lo más centradito posible. Corremos hacia un ladito y agregamos relleno de un lado del alambre. Luego lo movemos hacia detrás y colocamos relleno delante. Y así sucesivamente a los lados. La idea es mantener los alambres centrados, no solamente para que mantenga la cabecita luego en la mejor posición, ¿verdad? Lo más derechita posible, sino que de ese modo pues también nos aseguramos de que en el futuro pues estas puntas de los alambres no se vayan a salir y resulten peligrosas, ¿ok? Pero también todo va a depender de qué tanto usted lo asegure. Vean, ahí estoy manteniendo los alambritos lo más centradito posible. Esa es la idea. Voy a agregar más relleno hasta que esté bien formadita esta cabeza. Recuerden que no basta tejer toda la pieza súper bonita si no rellenamos bien. Siempre velando que no se le abran los puntos. Ya he colocado bastante relleno, pero recuerden que más adelante podremos colocar más. Continuemos con la ronda 51. Donde esta vez las repeticiones serán de un punto bajo,
y luego una disminución. Así toda la ronda, un punto y una disminución hasta terminarla con 16 puntos. Le sigue la ronda 52 y última, donde realizaremos precisamente 8 disminuciones. Una, y así continuaré disminuyendo. Terminaremos esta ronda con 8 puntitos y nos quedará agujero para agregar más relleno. Justo antes de terminar esta ronda agregué un poquito de relleno porque la verdad que el agujerito es bien pequeñito. Se puede agregar relleno por ahí, pero pues resulta un poquito más incómodo. Entonces ya he terminado, he cortado la hebra, la voy a extraer y colocar agujita lanera. Además también voy a retirar el marcador que he estado utilizando. Con aguja lanera vamos a cerrar. Tenga en cuenta que en el caso en específico de este amigurumi, pues encimita vamos a colocar cabello, así que no es muy importante el resultado final de este cierre. Yo lo cierro tomando solamente las hebritas delanteras, las 8, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente, pues hasta tomarlas todas. Esta es la número 7. La 8 y una vez más en la que iniciamos. Cuando alemos bien fuerte se va a cerrar. Listo. Y pues podremos asegurar justo aquí arribita, no importa que se vea un nudito porque, vuelvo y le repito, esto no se va a ver. Una vez cerrado, pues habremos terminado este cuerpito, así que vamos a comenzar con los detalles.